Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre eterno, te agradezco por esa oportunidad que me das, Señor mi Dios, de llevar la palabra, de llevar este tema, Señor mi Dios, de Apocalipsis esta noche. Ruego, mi Señor mi Dios, que te quedes con nosotros. Queremos entregar, Señor mi Dios, nuestro corazón a ti. Permite, Señor mi Dios, que este mensaje pueda ser impartido a través de mi voz. Permite, Señor, que mis hermanos presentes puedan escuchar el mensaje y deleitarse en ti, Señor mi Dios, con lo que quieres decirles. Te ruego, mi Señor mi Dios, que así sea y que esta palabra no llegue vacía, Señor mi Dios, sino que al contrario puedan sentir tu presencia, Señor mi Dios, porque tú les hablas por medio de la iglesia de Filadelfia. Te ruego, mi Señor, quédate con nosotros en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Así es. Gracias, Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7. Bueno, al 13. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. Para su Biblia, hermanos, escribamos todo lo que tengamos que anotar, hermanos, de la iglesia de Filadelfia. Es muy importante para su crecimiento. Va a entender incluso, aunque haga esto, porque necesito que la cámara haga. Ahí está. Así no me muevo, me quedo aquí. Estamos. Escribe el ángel, hermanos, de la iglesia, dice. Ok, estamos. Amén, gloria a Dios. Señor Jesús, estamos aquí contigo. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermano, presta atención, hermanos, este mensaje es hermoso. Yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Se escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, sí, Señor, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Querido hermano y hermana en Cristo, a partir de hoy vamos a examinar, hermanos, la palabra que se da a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. La palabra dada a la iglesia en Filadelfia, hermanos, es muy importante para nuestra iglesia. Eso es porque la palabra dada a la iglesia en Filadelfia es idéntica a la providencia de Dios para nuestra iglesia. Está, hermanos, supervisando esta iglesia y trabajará con esta iglesia hasta que el Señor regrese. Él dijo, hermanos, que la palabra acerca de nuestra iglesia, iglesia tesalónica, está escrita en la Biblia, Apocalipsis, para probar que Dios está con nuestra iglesia y garantiza esta iglesia. Es la palabra, hermanos, de la escritura de esta noche, que se da a la iglesia en Filadelfia. Por eso es importante que la sepa, hermanos. Por supuesto, hermanos, cualquier iglesia puede recibir la bendición que recibió la iglesia en Filadelfia. Si la iglesia toma la palabra del Señor dada a la iglesia en Filadelfia y establece metas en ella, cada palabra de los versículos de esta noche se ha cumplido exactamente en esta iglesia. A través del mensaje, hermanos, que les entrego desde esta noche,
quiero que se den cuenta de cómo se ha cumplido exactamente la palabra. Y se va a seguir cumpliendo para esta iglesia. Y a través de ella, hermanos, reciban mucha gracia, muchas bendiciones, puedan recibir confirmaciones. Además, hermanos, todas las iglesias, hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje, comprendan lo que deben de convertirse en una iglesia alabada por nuestro Señor, como la iglesia de Filadelfia, y que sea verdaderamente amado y alabado por el Señor. En el nombre del Señor Jesucristo yo ruego que así sea por siempre. Amén. Hermanos, como está escrito en el versículo 7, el Señor que está hablando a la iglesia en Filadelfia es santo y verdadero. Amén. Dice que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra. O sea, ninguno, hermanos. Y cierra y ninguno abre. Hace mucho tiempo, hermanos, tuve un sueño. Puedes hablar de sueños, sí. Quiero que entiendan, hermanos, que parte de los sueños, algunas cosas quizás ni siquiera se acordará y muchas otras se acordará. Con el sueño, hermanos, usted entenderá que hay unas cosas que pueden cuadrar y otras no, pero muchas veces, hermanos, los sueños pueden tener mucha importancia para su vida. Es importante también, hermanos, que usted al momento de encontrarse con el Señor, Él pueda darle el mensaje, no a través de un sueño, sino que Él se lo diga. Si el mensaje, hermanos, es correcto, me voy a quitar, hermanos, el reloj, perdónenme. Hermanos, a veces cuando predico no me gusta tener nada en la mano. Es como fuera, hermanos, literalmente, que esto, hermanos, sea una apariencia. Estas cosas se ponen. Ya me puse borroso. Es con el objetivo, hermano, otra vez sí borroso. Ahí está. Es con el objetivo, hermanos, que usted pueda totalmente estar libre de lo que está haciendo. Cuando se recibe, hermanos, ciertos mensajes, usted va a entender lo que Dios quiere para usted, pero al mismo tiempo va a tener un mensaje, hermanos, de lo que Dios quiere para su iglesia. Usted, hermanos, como servidor de Dios, si usted sabe que Dios se lo va a respaldar, Él va a darle el mensaje a usted de lo que tiene que hacer. La santidad es importante en su iglesia, y tanto así, hermanos, que es importante que usted tiene que hacer todo lo posible para que Dios vea, hermano, que usted busca la santidad. Y que la iglesia, hermanos, es respaldada. Esta llave, hermanos, me fue entregada hace mucho tiempo. Y asimismo, me ha permitido ver cómo su mano ha estado conmigo en diferentes aspectos. Y Él respalda, hermanos, a la iglesia. Y aunque la iglesia, hermanos, hasta ahora va a entrar en un proceso, el cual literalmente, hermanos, literalmente, ya puede ser costeado a través de los diezmos y ofrendas de la iglesia, los pagos directamente de la iglesia que anteriormente no estaban. El Señor ha visto mi corazón y ha visto el esfuerzo que se ha hecho para la obra. Y Él respalda, hermanos. Él me va a bendecir y me ha permitido bendecir a muchos otros hermanos y bendecir a la iglesia, hermanos. Literalmente, hermanos, dentro del mismo esfuerzo que usted puede hacer por el Señor. Si usted quiere enfocarse, hermanos, en este mensaje, entenderá que a veces será difícil, pero esta llave mismo la entrega a Él. Y, hermanos, cómo estaba una puerta en lo espiritual. Esa puerta no se podía abrir desde adentro, pero se podía abrir desde afuera. Y de la misma manera, hermanos, se podría abrir desde adentro y no se podría abrir desde afuera. El único, hermanos, que tiene la llave es el ángel de la iglesia, es el Señor, hermanos, que respalda a la iglesia. Muchas de las cosas que se abren, hermanos, en las oportunidades, y aunque la iglesia, hermanos, no esté ni siquiera, hermanos, en el 3% del inicio de lo que tiene que hacer, aún en lo que resta del año, Señor, sé que va a venir de parte del Señor muchas cosas que van a costar, me parecería que van a costar. Y va a depender de nosotros como iglesia, hermanos, qué queremos hacer para el Señor y cuánto tiempo vamos a mantenernos. Las tribulaciones que vienen para los próximos años, hermanos, son importantes, que antes de que vengan podamos acumular muchas cosas, beneficios para este país que queremos bendecir y para el resto de países donde vamos a ir a bendecir. Si usted quiere ser partícipe y entender, hermanos, aún más de la iglesia, quédese con nosotros. No es mi propósito que usted se sienta confundido con el mensaje de Apocalipsis. Este mensaje, hermanos, posiblemente se finaliza al finalizar el año. Estamos en nuestra sesión 22, 23. Nos quedan literalmente
30 días, o sea, no lo vamos a finalizar, hermanos, este año. Vamos a irnos hasta el próximo año para finalizarlo. Son alrededor, hermanos, de 110 predicaciones. ¿Por qué? Porque vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Estamos hablando de las iglesias, hermanos, con las cuales inicia Apocalipsis. Primero nos fijamos en las iglesias actuales y luego en cómo el Señor las tiene, y luego, hermanos, cómo va a venir Él, hermanos, a mostrar su santidad, hermanos, y cómo la justicia perfecta de Dios debe estar establecida para todo el mundo que no quiso saber de Él. La iglesia a la que se va a llevar al cielo. Amén, hermanos. Aquí dice, hermanos, la palabra. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Hermanos, el santo significa que está por encima de todos los hombres, quien está manchado por el pecado, puesto que él vive solo de la palabra de Dios sin mancha. Él da gloria solo a Dios. Hermanos, el término santo no se puede aplicar a ningún ser humano. Solo Dios es santo y verdadero. Amén. Pero si un hombre recupera la imagen de Dios que se había perdido a causa del pecado y llega a parecerse a la santidad de Dios, entonces puede llamarse santo. Juan capítulo 10, vámonos, hermanos, versículo 34 al 36 lo dice. Perdón, solamente voy a bajarle un poquito de volumen a la pista. Vamos a buscar el versículo, repito, Juan capítulo 10, versículo 34 al 36. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Agarra esos versículos, hermanos, anótelos. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Así las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que me conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ok. En este versículo número 35, hermanos, aquí dice, si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Esto, hermano, se refieren a aquellos que guardan la palabra de verdad y viven por la palabra. Y también significa que Dios los considera como dioses. Escuche bien, no significa que estén verdaderamente al nivel de Dios solo porque Dios los considera dioses. Significa que Dios los considera como hijos completos de Dios, que son hombres de espíritu y hombres de verdad. Por lo tanto, originalmente, hermanos, un hombre nunca puede ser llamado santo. Diga conmigo santo. Sin embargo, si hay algún hijo de Dios que se asemeje a Dios Padre y vive completamente en la verdad, tal como dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Reconoce al niño, ese hijo que puede ser llamado santo. Así como Dios Padre es santo, sus hijos se le asemejan y también se hacen santos. Es por eso, hermanos, que nuestro Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5 versículo 48. Vamos a Mateo 5:48. Perdón, hermanos, estamos en vivo. Aquí buscamos todos los versículos. Sed pues vosotros perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos buscar la perfección y encontrarla, amén, si podemos, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 17 al 19. Juan 17, 17 al 19.
Hermanos, santifícalos en tu verdad. ¿Qué? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Ven, hermanos, ven a la misericordia del Señor. Por ellos yo me santifico a mí mismo. El Señor Jesús se santificó a sí mismo. Todo lo que hizo, lo hizo por nosotros, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si lo quiso el Señor Jesucristo, nosotros no podríamos hacer nada por nuestra propia fuerza, pero lo hizo Él como el primer hombre, no nacido de mujer, hermano, y producción entre el hombre y la mujer, fecundación natural, sino por obra del Espíritu Santo. Pero era un hombre como nosotros, el primer hombre que resucitó, que no tenía pecado original. Lo hizo por nosotros, por usted. Entonces, si el Señor puede hacerlo, ¿qué espera usted que no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Voy a poner solamente el versículo 20, hermanos. Mas no ruego solamente por estos. Eso eran los discípulos del momento. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Ahora bien, hermanos, el versículo, hermanos, describe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice que es santo, hablamos ya de la santidad. Okay. Pero después dice verdadero. ¿Qué significa verdadero? Muchas personas, hermanos, saben, hermanos, dicen que la verdad, la mentira, ¿verdad? Ok. Verdadero. Significa, hermanos, esto sin falsedad. No hay falsedad. Es lo contrario a la falsedad. Sin cambiar, sin balancearse a la derecha o izquierda, sin mentir, sin engañar, sin romper promesas, sin astucia, por siempre inmutable. Todo esto es algo que es verdadero. Querido hermano y hermana, ser fiel es muy importante. Solo cuando es sincero, hermano, se puede dar fe. La palabra de Dios puede ser viva y eficaz en usted y experimentará el poder de Dios. Eso es porque la palabra de Dios misma es la verdad. Mientras tenga la verdad en usted, estará confiando en la palabra de Dios y tendrá una fe inquebrantable, ya que puede discernir la verdad. Por otro lado, hermanos, cuando usted no es sincero, podrá tener dudas y puede ser tentado por la falsedad. Así como 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 dice: cosas que también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Combina pensamientos espirituales con palabras espirituales. La verdad, hermanos, también se puede discernir con un corazón sincero. En otras palabras, un corazón mentiroso nunca podrá entender la verdad. Espero, hermanos, que en el nombre del Señor Jesucristo también ustedes anhelen esta verdad y sean capaces de reconocer también la verdad, hermanos. Ahora bien, dice, hermanos, vea, nosotros en Apocalipsis. Este mismo que dice que es el santo y el verdadero, dice que tiene la llave de David. Diga conmigo: llave, 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 llave. ¿Qué es entonces esta llave de David? ¿Por qué mencionan a David, hermanos? Pensemos en quién era David. David fue, hermanos, el segundo rey de Israel, el segundo rey del pueblo escogido de Dios. Primero fue Saúl. Desde su niñez, hermanos, él temió y amó a Dios más que a nadie y dio gran gloria a Dios. También, hermanos, agradó a Dios al vivir según la voluntad de Dios. Fue reconocido como un hombre conforme al corazón
de Dios. David, hermanos, el tipo de hombre que disfrutaba de todas las bendiciones dadas por Dios. Israel fue más próspero bajo el reinado de David. Amplió su territorio, disfrutó de grandes riquezas. David, hermanos, también fue muy amado y favorecido por su pueblo. En resumen, hermanos, David tenía una llave para abrir la puerta de la bendición, como la riqueza, el honor, la autoridad, el amor de Dios y el amor de la gente. Esta llave, hermanos, de la puerta de la bendición es la llave de David. Una vez que alguien tiene esta llave de David en su poder, tal como la tuvo David, puede disfrutar de toda la bendición que Dios le da a través de las ventanas abiertas de los cielos. También, hermanos, nuestro Salvador, el Señor Jesús, nació en el linaje de David. Y la puerta más importante vino a abrirse, era la puerta a la salvación. Asimismo, David recibió una bendición tan inimaginable de Jesucristo, naciendo en su linaje para abrir la puerta a la salvación. Querido hermano y hermana en Cristo, si hay un almacén que está lleno de tesoros, necesito una llave para abrir la puerta de este almacén. Esta puerta de este almacén. Solo el que tiene la llave del almacén puede abrir esa puerta y disfrutar de todo el tesoro de ese almacén. Dios le dio a David la llave que puede abrir cualquier puerta a la bendición, para que pueda disfrutar, hermanos, de más bendiciones. Fue posible, hermanos, porque David era correcto a los ojos de Dios. Escucha bien, David era correcto a los ojos de Dios y estaba calificado para recibir la llave. David, hermanos, sin embargo, tuvo que pasar por severas pruebas hasta que llegó a ser calificado de esa manera. Eso es, hermanos, porque estar en medio de la bendición perfecta de Dios requiere sacar incluso el mal escondido dentro de la naturaleza de uno. Sus juicios comenzaron con el incidente de tomar a Betsabé, la esposa de Urías, y hacer que los gentiles mataran al fiel Urías para ocultar lo que había hecho. Algunas personas podrán preguntarse cómo es posible que David pudiera adquirir el reconocimiento de Dios y una gran bendición de Dios a pesar de que cometió un acto tan malvado de adulterio. Bueno, hermanos, lo que hizo fue, por supuesto, un gran mal, pero no fue porque David fuera tan malo. Más bien, aunque el rey David era un buen hombre, debido a su posición, un acto tan pequeño de mal podría revelarse como un gran mal. ¿Esto qué significa? En su día, hermanos, fue un gran rey que podía dar órdenes a muchos otros países vecinos. Tenía una autoridad tan grande que podía hacer lo que quisiera. Para tal rey David, en su naturaleza había un mal oculto del que no había podido deshacerse, y ese mal se reveló a través de ese incidente. Si desea comprender mejor esta situación, hermanos, póngase en los zapatos del rey David. Si llegara a tener una autoridad y un poder tan grande como el de rey David, si hubiera algo que realmente quisiera hacer con su corazón, ¿no lo pondría en práctica? Por ejemplo, hermanos, hay alguien que lo odia sin motivo aparente, llega a tener la aversión y es posible que incluso quiera hacer algo malo en contra de usted o contra de él. Ahora de repente se le da la autoridad para hacer cualquier cosa a cualquier persona sin repercusión. Incluso si hace algo mal, nadie podrá castigarle. Se le otorga autoridad y poder humanos absolutos. ¿Qué piensa usted que debería de suceder? Aunque esté seguro de que no tiene maldad en su corazón, lo más probable es que la maldad escondida en lo profundo de su naturaleza pueda ser revelada. Debe de comprender bien a través del ejemplo del rey David que mientras quede en usted la huella del mal, por pequeña que sea, puede salir en forma de pecado una vez que se dan las condiciones adecuadas. Por lo tanto, tal como está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, debe de tener cuidado de no caer cuando crea que está firme y debe de luchar contra el pecado y el mal con la palabra y la oración hasta que se deshaga, incluso de la forma de maldad. Como Dios sabía, hermanos, que había un rastro de maldad en la naturaleza de David, Dios le permitió pasar por pruebas para que pudiera encontrar completamente su verdadero ser y llegar a la santificación perfecta. Por cierto, hermanos, mientras el rey David estaba pasando por una prueba tan severa, en esa providencia de Dios, hermanos, la superó. ¿Cómo? Con agradecimiento. Y debido a los actos de conspiración de su propio hijo Absalón, el rey David tuvo que abandonar su palacio
y huyó apresuradamente de su enemigo. Entonces, hermanos, Simei, un hombre común, lo maldijo diciendo: fuera, hombre derramador de sangre. ¿Qué habría hecho David si hubiera sido lo que solía hacer? Estaba siendo miserablemente perseguido por su propio hijo. Y este hombre estaba trastornando su corazón por tales palabras de maldición. Podría haber sido capaz de castigar a este hombre con su autoridad, pero él tomó todo esto como concedido a él por Dios. Sus soldados se enfurecieron tanto con Simei que le pidieron a David que les permitiera matarlo. Le preguntaban a David, pero el rey David se lo prohibió. Tenía autoridad para hacer más que matar a Simei, pero no usó su autoridad. Más bien aceptó todo como otorgado por Dios. Mostró su humildad. Fue completamente diferente, hermanos, de cuando mató a un hombre inocente y bueno usando su propia autoridad. Asimismo, podría salir más hermoso y correcto a los ojos de Dios a través de esas mismas pruebas que él sufrió. Hermanos, después de que Dios lo refinó como un vaso apropiado para recibir bendiciones, Dios le dio a David una llave para abrir la puerta a grandes bendiciones. Por cierto, hermanos, la llave de David no se entrega a unos pocos elegidos, escogidos. Se da sin decisión a quien ama a Dios, se asemeja al Señor y se hace santo y verdadero. Dios quiere dárselo a tantas personas como sea posible, siempre que estén, hermanos, escuche bien, calificadas. A medida que se vuelva calificado al cumplir con las condiciones que Dios quiere, se le abrirá la puerta a las bendiciones de la salud, así como las puertas a otras bendiciones, como la riqueza, el honor, la autoridad, y más especialmente es la bendición de que Dios, hermano, está con usted. Finalmente también se le dará la llave para abrir la puerta a la mayor bendición, la puerta de la Nueva Jerusalén. Esta iglesia, hermanos, desde sus inicios ha ido abriendo innumerables puertas y esas bendiciones que Dios nos ha dado. Y dado, hermanos, que esta iglesia tiene que cumplir misiones tan grandes y maravillosas en la providencia de Dios a través de estas redes, Dios nos dio, hermanos, la llave de David a esta iglesia. Y a mí, hermanos, desde que se fundó la iglesia. Esta iglesia, hermanos, ha abierto la puerta a la autoridad espiritual para gobernar y controlar al enemigo diablo y Satanás. Y la puerta al reino espiritual para permitirle comprender y experimentar el mundo espiritual. También, hermanos, ha abierto la puerta al poder y la autoridad para manifestar señales, prodigios, milagros extraordinarios y la puerta a la salvación para no solamente salvar a unos pocos, hermanos, sino innumerables almas a través de esa misión que tenemos, hermanos, nacional y mundial. Ahora, hermanos, se está abriendo la puerta, hermanos, pronto a un gran santuario que tendremos. Aquí hay una cosa que sí debe de recordar. Sin embargo, hermanos, todas estas puertas se han abierto solo en la medida en que se ha vuelto calificado y reúne las condiciones adecuadas de acuerdo con su justicia. Hay puertas, hermanos, que pueden ser abiertas por mi propia fe, pero no es así con el deber y la bendición de la iglesia. Todos los miembros de Tesalónica deben de cumplir con las condiciones que Dios quiere. Cuando usted abre completamente la puerta a la bendición de la iglesia, cada individuo también puede acercarse a la llave para abrir la puerta a la Nueva Jerusalén. Ahora, hermano, la última parte del versículo 7 dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si nuestro Señor abre una puerta, nadie puede cerrar la puerta. Si Él cierra, nadie puede abrir. La puerta de la salvación, hermanos, se puede abrir en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez que esta puerta está abierta, nadie puede cerrarla. Ni el diablo, enemigo, ni Satanás pueden callarlo, pueden cerrarla. Como el Señor, hermanos, abre y cierra todo según la voluntad de Dios Padre, todo lo hace precisamente en la providencia de Dios Padre, sin cometer el menor error. El Señor, hermanos, que tiene tal autoridad,
da la palabra de alabanza a la iglesia en Filadelfia. En el primer, hermanos, versículo 8, dice, veamos. Dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Pero la primera parte, hermano, sería así. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Querido hermano y hermana en Cristo, es una gran bendición escuchar una palabra como esta del Señor. Una vez que el Señor abre la puerta de bendición, no hay hombre ni ángel, ni siquiera el enemigo, diablo y Satanás, que pueden hacer nada al respecto. También al mismo tiempo, la palabra garantiza autoridad y poder extraordinarios. El Señor Jesús le dice a su discípulo Pedro en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no dominarán. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. En su palabra he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Contiene una autoridad tan grande que todo lo atado en la tierra puede ser atado en el cielo, y todo lo que está desatado en la tierra puede ser desatado en el cielo. Pero esta palabra no es aplicable solo a Pedro, hermano. También puede aplicarse a las personas y a las iglesias que Dios garantiza. Dado que el pueblo y la iglesia que Dios mismo escoge y guía están en la providencia de Dios, una vez que el Señor abre una puerta, nadie puede cerrarla en ninguna situación. Se puede confirmar, hermanos, a través de muchos, hermanos, mensajes locales, a los viajes que se van a ir al extranjero. Una vez que Dios dispone su corazón y ordena lograr algo, seguramente lo logra sin importar cuánto el enemigo, diablo y Satanás tratan de impedirlo. Intentaron, hermanos, impedirlo usando una forma de fuerza o una ley de hombres, pero fue en vano. A pesar de que trataron de interferir, hermanos, con incluso la iglesia a través de los mismos miembros de la iglesia, finalmente todo funciona para bien y Dios puede ser glorificado aún más. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 8 al 9 dice, vamos. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Repito, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El Señor, hermanos, nos puso esta iglesia, a ti y a mí, en sus poderosas manos, y ha obrado. Nadie puede cerrar la puerta abierta que el Señor puso delante de nosotros. Hasta el día, hermanos, en que Jesucristo nuestro Señor, que es el mismo ayer, hoy y por la eternidad, regrese para llevarnos, el Señor estará con nosotros y nos garantizará. A la iglesia, hermanos, de Filadelfia, que el Señor le da tal promesa de bendición. Sin embargo, el Señor, hermanos, le dice esto: tú tienes un poco de poder. Vea, hermanos, vamos al versículo 8. ¿Por qué? Tiene poco poder, tienes poca fuerza, no tienes la energía. Hermanos, eso es una palabra de alabanza que aún con tan poca fuerza guardaron la palabra del Señor y no negaron su nombre. Pero ¿por qué dice el Señor que la iglesia que recibe una palabra de alabanza del Señor tiene poco poder, poca fuerza? Hermano, esto contiene dos significados. Dígame conmigo dos. Primero, hermanos, un poco de fuerza se refiere al estatus
que usted gana en la medida que gana su fe. Y con una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, acepta al Señor desde el principio. Una semilla, hermanos, de mostaza es tan grande como un punto que puede poner en un pedazo de papel, la punta de un lápiz. Con esa punta de un bolígrafo, hermanos. La mayoría, hermanos, de los cristianos nuevos que recién comienzan una vida de creyente, comienzan con esta pequeña fe. Esto es así, es normal. Sin embargo, así como una pequeña semilla de mostaza crece hasta convertirse en un árbol enorme, y muchas aves vienen y descansan en sus ramas, la fe crece hasta convertirse en una gran fe a medida que progresan en sus vidas de creyente. Pero el hecho importante con respecto a la iglesia de Filadelfia es este: desde el momento en que tuvieron tan poco poder, es decir, desde que tuvieron una pequeña medida de fe, guardaron la palabra de Dios que escucharon y aprendieron a medida que crecían, arribando, hermanos, creciendo su fe. Pero tenían poca fe, no negaron el nombre del Señor, y esto de hecho, hermanos, los hizo vencer al mundo. Como ocurre, hermanos, con los casos de la mayoría de los cristianos, no es fácil al principio de la vida cristiana guardar la palabra de Dios con tan poca fuerza. Eso es porque tienen una fuerza que es tan pequeña como su poder. Aunque saben cuál es la verdad, no la ponen en práctica en la realidad y no la aplican a su vida cotidiana. Escuchan y no hacen. Por ejemplo, el domingo, hermanos, se llenan de gracia cuando escuchan un mensaje de que deben deshacerse del mal genio y toman la decisión de vivir como se les dice a través del mensaje. Pero cuando se encuentran con un incidente que los molesta y llegan a tener malos sentimientos, simplemente vuelven a hacer lo que solían ser. Lo que estoy diciendo, hermanos, cuando tienen solo un poco de poder, este suele ser el caso con ellos. Sin embargo, incluso si tienen un poco de poder, un poco de fuerza, cuando realmente ponen la palabra que escucharon en su corazón y oran fervientemente, aferrándose a la palabra durante una semana, pueden vencer con la ayuda del Espíritu Santo. La iglesia en Filadelfia, hermanos, tenía tal poca fuerza, pero oraron fervientemente, guardaron la palabra que escucharon para que su fe creciera rápidamente y pudieran convertirse en una iglesia que pudiera recibir una palabra de alabanza del Señor. El otro significado, hermanos, que tiene un poco de fuerza, lo veremos el día de mañana, querido hermano y hermana en Cristo. La palabra de bendición de Dios escrita en la Biblia es una promesa dada a cualquiera que toma la palabra por fe y se esfuerza por hacerla propia. Por lo tanto, nuestra iglesia, hermano, debe de creer firmemente que la palabra que el Señor le da a la iglesia en Filadelfia es la voluntad y la providencia de Dios para esta iglesia. Hacer, hermanos, todo lo posible para cumplirla. Incluso si Dios ha dado la llave de la bendición, somos usted y yo y esta iglesia quienes tenemos que abrir la puerta con la llave y hacer nuestras, hermanos, las bendiciones que hay en ella. Lo debe de estar haciendo bien, pero tal como dice Ageo capítulo 2 versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dice el Señor de los ejércitos, debemos de lograr más de lo que hemos logrado hasta ahora, que debemos glorificar a Dios todo el tiempo, cuanto más. Por eso pido en el nombre del Señor Jesucristo que todos los miembros de Tesalónica, aunque todavía tengan un poco de fuerza, un poco de poder, hagan lo mejor en su puesto. Que Dios nos bendiga para cumplir la misión mundial, el gran santuario, las misiones que Dios nos ha dado a través de nuestra iglesia. Devoción, lágrimas. En el nombre del Señor Jesucristo yo ruego y que sean bendecidos al recibir este mensaje, esforzándose cada día más por cumplir la santidad que Dios tanto quiere de usted en este final de los tiempos. El que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos. Continuamos, hermanos, con una preciosa alabanza. Y después de la alabanza, hermanos, vamos con el tiempo de la oración. Vamos a orar. Estamos.